La autonomía personal, la libertad y nuestra capacidad de poder emprender esos proyectos que tenemos en nuestra mente y también en nuestro corazón es algo que nos hace más y mejores seres humanos. Es por ello que en este video quiero compartir contigo algunas ideas de todo este mes sobre autonomía personal que te pueden ayudar a emprender este viaje para mayor libertad. Hola, ¿qué tal? Qué alegría que estés nuevamente acá viendo uno de mis videos que publico todos los martes y jueves en mis redes sociales y también en mi canal de YouTube. Te invito a que me sigas, @Isaías Charón en todas las plataformas y que puedas suscribirte también a mi canal y hacerle clic al botón de la campanita para que recibas las notificaciones y no te pierdas de ningún contenido. También visita mi sitio web www.isaíascharon.com, donde podrás encontrar más contenido para tu crecimiento personal y profesional. Todo este mes he estado compartiendo contigo reflexiones, ideas, recomendaciones sobre cómo poder construir nuestra vida con mayor autonomía, lo importante de ser personas más libres, de poder plasmar en nosotros nuevos hábitos y capacidades, de activar nuestro pensamiento crítico, de conectarnos con nuestras emociones, de poder construir nuevas redes y así varios contenidos. Si no los has visto aún, revisa en las plataformas que te acabo de mencionar para que no te pierdas de todo aquello. En este video quiero compartir contigo la idea de construir un viaje de autonomía personal. Esto no es una meta en particular, sino que es un recorrido que podemos emprender el día que decidamos hacerlo y poder continuar en esa senda el tiempo que nos haga sentido. Pero, ¿cómo poder emprender? ¿Qué sería lo principal que debemos considerar a la hora de lanzarnos por una mayor autonomía y libertad personal? Eso es justamente lo que quiero compartir contigo en estas 3 ideas. La primera idea que quiero compartir contigo es que la autonomía es algo que se construye, es decir, es un camino continuo, no es un lugar donde se llega y se acaba, sino que por el contrario, es algo que hacemos día a día, en cómo nos relacionamos con nosotros, en las habilidades que vamos incorporando, en las relaciones que vamos construyendo y un largo etcétera. Tú y yo podemos construir autonomía cotidiana y ser hoy un poco más libres que lo que éramos ayer. Este proceso, que es un continuo, muchas veces lo sentimos como un paso para adelante y a veces también algunos pasos para atrás, y esto es natural. Porque trabajar con nosotros es algo permanente, es como trabajar la musculatura. No es algo que podamos decir, de esto ya me gradué, no tengo nada más que hacer conmigo, nada más que aprender. Por lo tanto, construir tu plan de desarrollo y autonomía personal es una decisión también autónoma y libre que puedes tomar en el momento que tú quieras, pero que debes saber que se toma y se renueva día a día. Algunos días tendremos más energía y deseos, otros días no tanto y nos costará llevarlo adelante. Pero no te preocupes, esto finalmente es un día a la vez, es un proceso. Lo importante es disfrutar el camino, abrazarnos valóricamente con aquello que realmente es importante para nosotros y poder seguir avanzando en la dirección que nos llena el corazón y que nos hace sentir que nuestra vida tiene un mayor propósito. La segunda idea que quiero compartir contigo es que viajar en solitario, si bien yo sé que hay mucha gente que le gusta, no es tan entretenido como viajar bien acompañados. Obviamente que eso es distinto a viajar mal acompañados, pero es muy importante el hecho de tejer buenas redes. Y buenas redes, no buenas redes de contacto, como mucha gente podría pensar. No, buenas relaciones, personas donde uno encuentre afecto, donde nos podamos acoger, acompañar, comprender, escuchar, dar una mano, un abrazo cuando sea necesario. Nuestros vínculos hacen de la vida un camino más dulce, un trayecto que hace más sentido, que nos cuida y también promueve que podamos sentir la satisfacción de una vida más plena. Por lo tanto, este camino de autonomía personal, si bien es algo interno, es algo que depende de nosotros, no tiene por qué ser en solitario. Rodéate de aquellas personas que aportan valor a tu vida, de esa gente que te llena de mayor dulzura y comprensión, de la gente que no quiere algo de ti, sino que te quiere a ti de manera genuina y honesta, y que tú también quieres y quieres querer
entregando lo mejor de ti en vínculos honestos, profundos y también duraderos. Finalmente, la tercera idea que quiero compartir contigo tiene que ver con no perder nuestra brújula. No digo no perder el norte, digo no perder la brújula, porque en los caminos y en estos recorridos continuos nuestros intereses cambian. Nuestra vida se ve muchas veces en contextos que no habíamos pensado. Algo ocurre en nuestro interior o afuera que cambia el escenario y por lo tanto en una vida que es dinámica y cambiante, nosotros también debemos entender que nuestros objetivos cambian, nuestros deseos cambian, nuestras necesidades se ven modificadas. Sin embargo, probablemente nuestros valores y nuestra búsqueda es más o menos la misma. Para ello debemos calibrarnos constantemente, estar conectados con aquello que verdaderamente nos hace un sentido más profundo para no perdernos por cualquier volador de luces que muchas veces nos distrae y nos lleva hacia direcciones que no son las que al final de la jornada nos llenan interiormente. Así que mira bien tu brújula, calíbrala. ¿Qué es lo realmente importante para ti? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Qué estás buscando? Y sobre ello, actúa de manera libre, consciente, responsable y sobre todo comprometida, para que no te pierdas en el camino, que es tan fácil hacerlo, sobre todo en este mundo repleto de distracciones, de información y de oportunidades que muchas veces pueden ser muy buenas, pero nos pueden dejar en los lugares donde no queríamos estar si las seguimos por mucho tiempo. Conócete bien, trabaja contigo, encuentra esa brújula y no la pierdas, para que así puedas tener una vida no solamente con autonomía, sino que también que te haga pleno sentido. Te quiero dar las gracias por haber revisado este video y porque seguramente has sido una de esas cientos de personas que han visto los contenidos de este mes sobre autonomía personal. El próximo mes se viene un nuevo tema y te invito a que también lo puedas seguir en mis redes sociales, @IsaíasCharón. Sígueme en mi canal de YouTube, suscríbete, hazle clic a la campanita y no te pierdas de nada. Todos los martes y jueves un nuevo video para ti. En mi página web también puedes encontrar más contenido en www.isaiascharon.com, apoyando o al menos intentando contribuir un granito de arena en tu crecimiento personal y profesional. Te mando un gran abrazo y nos encontramos en un siguiente video.